para que sepan más o menos, no más o menos, para que salgan de esta clase sabiendo qué es lo que tienen que hacer cuando les llegue un paciente de este tipo, ¿sale? Muchas veces nos asusta, ¿no? Creo que a todos nos asusta ver a niños oncológicos. Sin embargo, van a ver que espero que después de esta clase ustedes sepan qué hacer cuando les llega un paciente de este tipo. ¿De qué semestre son? Octavo semestre, doctor. Bueno, ya casi van terminando. Quiero que esta clase sea didáctica. No quiero, les voy a hacer preguntas, pero no pasa nada si no saben. El objetivo justo es ese, que saliendo de esta clase ustedes sepan cuál fue el error al principio. Aquí nadie sabe más que nadie. Todos vamos a ir poco a poco. Si creen que voy muy rápido también me pueden decir. Si tienen preguntas, si quieren interrumpirme durante la presentación, también con todo gusto me pueden interrumpir. Y les digo, el objetivo es que sepan, que salgan sabiendo un poco de esto, ¿sale? Ustedes me dicen si ya están listos, si quieren que hagamos algo antes. Y si no, pues empezamos. Creo que todo bien, doctora. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, ya se ve. Sí, ya, doctora. Bueno, pues vamos a empezar, ¿sale? Como les digo, la oncología pediátrica, yo pues realmente estoy enamorada de ella. Ver a este tipo de niños es ayudarles. A veces todos preguntan cómo es que nosotros podemos ver si no tenemos corazón o si no podemos, o si no nos pega lo que ellos pasan. Sin embargo, pues el objetivo es ese, ¿no? Tratar de acompañarlos justamente en esta etapa tan difícil, tanto a ellos como a familiares, porque les cambia la vida, ¿no? Les cambia la vida a los niños y les cambia la vida a los papás. Entonces, yo de aquí no pretendo que ustedes salgan siendo oncólogos. Yo lo que pretendo es que ustedes salgan aprendiendo a poder referirlos. Ese es el objetivo de esto, referirlos a tiempo, ¿sale? Entonces, vamos dentro de los objetivos de esta clase, lo primero que quiero que sepan es saber cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en la edad pediátrica. Eso es muy importante porque dependiendo del tipo de cáncer que estén pensando, es cómo lo vamos a ir abordando. Saber reconocer. Seguramente todo el mundo les ha dicho que los datos clínicos siempre mandan, ¿no? Los signos y los síntomas que presenten los pacientes siempre son los que nos van a dar pauta a pensar en la enfermedad que pueden presentar. Entonces, que ustedes sepan reconocer y diferenciar cuáles son los datos clínicos sugestivos. En este caso vamos a hablar de leucemias y linfomas y más adelante vamos a ver por qué vamos a abordar estos dos primero. Con eso ustedes van a sospechar, van a saber qué pedir. Solicitar los estudios iniciales. Muchas veces les van a llegar estos pacientes y ustedes realmente van a decir, ¿qué le hago? ¿Qué le pido? Entonces, terminando esto, ustedes van a saber qué es lo que van a pedir. Identificar signos de alarma. No va a ser lo mismo los signos y los síntomas que estos pacientes les pueden llegar, no sé, una vez con pérdida de peso y eso no va a ser un dato de alarma importante. Lo que ustedes tienen que saber es en qué momento estos datos de alarma realmente van a ser muy sugestivos de que se esté tratando de algún tipo de cáncer. Y comprender cuáles van a ser los principios generales del tratamiento. Les menciono, no quiero que ustedes sepan o salgan sabiendo dar un tratamiento, una quimioterapia. Pero lo que sí quiero que sepan es que reconozcan y aprendan cuál es el pronóstico de estos pacientes. Estos 5 objetivos van a desembocar en uno solo. Que ustedes sepan en qué momento pueden hacer una referencia al oncólogo o al hematólogo pediatra. ¿Y esto por qué? Porque como parte de la introducción vamos a tener 2 noticias sobre el cáncer en niños. ¿Es raro? Sí, es una enfermedad muy rara que se va a presentar en los pacientes. Sin embargo, lo raro no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que el cáncer infantil es una de las principales causas de muerte, tanto a nivel mundial como a nivel aquí en México. Y otra de las preguntas que vamos a tener es, ¿se curan? Porque muchas veces la palabra cáncer, cuando les dicen a un familiar, su hijo tiene cáncer, a nuestros papás o algo, dicen cáncer es igual a muerte, ¿no? ¿No? La verdad es que los niños, los oncólogos pediatras, tenemos la obligación de curarlos. Sí se curan, pero va a depender de ciertos factores.
El tipo de cáncer, evidentemente, les digo, casi todos los cánceres en niños, el objetivo es curarlos, y la etapa del diagnóstico. Y aquí es en donde entran ustedes, en donde entran los médicos de primer contacto, en la etapa en la cual nos lo van a mandar, porque mientras nos lo manden más temprano, en una etapa menos avanzada, nosotros vamos a poderles dar un tratamiento y vamos a poder curarlo. Entonces, la verdadera pregunta realmente no va a ser si es un tipo de cáncer o es una enfermedad rara. La verdadera pregunta es que si ustedes van a saber detectar este tipo de enfermedad cuando les toque. Y eso les digo, quiero que conozcan cuáles son los tipos de cánceres más frecuentes. ¿Han estado ustedes ya en contacto con algún tipo de paciente oncológico en algún momento, en alguna rotación que hayan tenido? Rotan en el Hospital de la Niñez, creo, ¿no? Sí, doctora. Sí, rotamos ahí. Bueno, ahí llegan muchos, como seguramente ya vieron, entonces sí más o menos saben cómo llegan estos pacientes, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque dentro de la epidemiología, vean ese 2% a nivel mundial y vean ese 5% aquí en México. Es raro, es una enfermedad rara comparándola con cardiopatías congénitas o comparándola con alguna otra enfermedad. Al año, a nivel mundial, se diagnostican de 50 a 200 casos por cada millón de habitantes en el mundo. Y aquí en México, de 120 a 150 casos por cada millón. Esto no es lo preocupante no es que sea una enfermedad rara, lo principal es que esta es, si no es que la primera, la segunda causa de muerte por enfermedad, tanto a nivel mundial como aquí en México. Entonces, es por esto, por la que es la principal causa de muerte, que nosotros tenemos que saber diagnosticar cuando un paciente nos llega a tiempo. Y ahora dentro, como les digo, quiero que conozcamos cuáles van a ser los tipos de tumores más frecuentes. La leucemia, como siempre, se lleva el primer lugar. Corresponde, son realmente los porcentajes de diferencia a nivel mundial, y en México de un 5 a un 10% en lo que se van a diferenciar. Las leucemias corresponden a un 25 a un 35%. En México se va incluso de un 40 a un 50%. También vamos a ver, o seguramente ya saben, que hay dos tipos de leucemias, ¿no? Las leucemias mieloides y las leucemias linfoides. Tampoco pretendo que se sepan estas, simplemente pretendo que ustedes sepan identificarlas. Los tumores de sistema nervioso central. Anteriormente, los tumores de sistema nervioso central ocupaban el tercer lugar, pero eso fue incrementando en los últimos años. Ya se llevan el segundo lugar con un 20 a un 25%. Y en tercer lugar se encuentran los linfomas, de un 10 a un 15%. También cabe mencionar que hay dos tipos de linfomas, los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Estos tres, que son el primer lugar a nivel mundial aquí en México, corresponden a un 60 a un 70% de todos los tumores en niños. Ya en otros lugares queda el neuroblastoma, el tumor de Wilms y los sarcomas. ¿Por qué les pongo estos tres? En su temario me parece que venían justo tumores abdominales, que espero podamos abordar la próxima clase, que son menos frecuentes, sí, pero también es importante que los conozcan. Y ahora, continuando con la epidemiología, ¿en dónde nace el niño? Sí es un factor pronóstico, porque en los países desarrollados, el mismo tipo de cáncer que se está desarrollando en los países subdesarrollados, tienen una supervivencia incluso por arriba del 80 al 90%, independientemente de cuál sea el tipo de cáncer. Sin embargo, en aquellos países subdesarrollados, que es evidentemente en donde entramos nosotros, la supervivencia cae hasta un 40 a un 50%. ¿Y de qué va a depender? Nuevamente entran los médicos de primer contacto con el diagnóstico tardío y también el acceso desigual al tratamiento. No es lo mismo tratar a un paciente en Oaxaca, en Chiapas o en Guerrero, a tratar a un paciente en la Ciudad de México, en Guadalajara o Monterrey. ¿Cuál es el otro factor? El abandono terapéutico. Muchas veces, y seguramente lo habrán visto en el Hospital de la Niñez, los papás no tienen ni para comer, ¿no? Entonces deciden comer, deciden tratar al paciente, a veces las distancias son sumamente lejos y eso ocasiona que los pacientes abandonen el tratamiento. Y regresamos a lo mismo, la referencia tardía. Entonces, en México el problema no es solo la enfermedad, no es solo el cáncer que está presentando el paciente, es que estos pacientes están llegando sumamente tarde a un oncólogo o un hematólogo pediatra y por lo tanto pues no se les puede dar el tratamiento, o se les da pero realmente
o la manera de salvarlos ya no va a ser la misma si un paciente nos hubiera llegado en etapas tempranas. ¿Hasta este momento todo bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Les voy a dar un caso clínico. Quiero que respondan, ¿sale? O sea, no importa si no saben, no importa si se equivocan, no pasa nada. Les prometo que terminando esta clase ustedes van a saber cuáles son las respuestas. Entonces, este es el primer caso, en donde es un paciente masculino de 3 años de edad. Inicia el padecimiento actual 2 semanas previas a que llegue con ustedes a la consulta. Llega con presencia de astenia, adinamia, distensión abdominal, presencia de ganglios a nivel cervical, axilar e inguinal, epistaxis en 5 ocasiones y la madre refiere que ya presenta fiebre de hasta 38.5 grados. Ya lo habían tratado previamente con antipirético, con antibiótico y la verdad es que no había presentado mejoría. Entonces, la mamá no acude realmente por todos estos síntomas, decide acudir a valoración porque el niño presenta hematomas generalizados. Entonces, hasta aquí les digo, no me van a decir el diagnóstico, únicamente quiero que me digan cuáles son los síndromes que integran. Uno podría ser el síndrome febril. Ajá, síndrome febril. ¿Cuál es el otro? Ahí vean que tiene ganglios, distensión abdominal, ¿no? El infiltrativo, ajá. Y vean que tiene astenia, dinamia y que también presenta hematomas. ¿Cuál sería otro? ¿Medular? No, hematomas. Cuando sangran están anémicos por la astenia y la dinamia, y hematomas que podrían ser que tienen síndrome hemorrágico, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Va. Entonces, ¿qué estudios les está llegando? O sea, les llega a ustedes en su servicio social. ¿Qué estudios de laboratorio pedirían primero? Pues una biometría con esos síndromes que ya integramos. Una biometría hemática. Muy bien. Entonces, en esa biometría hemática, ¿ustedes qué esperarían encontrar? Una anemia. Ajá. También podría ser ¿Qué más? Presencia de blastos. Podría ser, a veces, o sea, sí, pensando justamente en que están pensando en una leucemia, ¿verdad? Sí, también podría haber visitopenia. Ajá, por el febril y los hematomas que podríamos tener. Las visitopenias pues van a incluir, ¿no? Tanto las trombocitopenia, la anemia o la leucopenia. Muy bien. Y pues como dijeron, su sospecha clínica podría ser una leucemia, ¿sale? Entonces, ya entrando en sí en leucemias agudas, el día de hoy vamos a abordar leucemias agudas y linfomas. No vamos a ver hoy cerebrales justamente porque las leucemias y los linfomas justamente se suelen confundir un poquito por la sintomatología que van a presentar. Entonces, la leucemia, como ya dijimos, es el cáncer pediátrico más frecuente. Si ustedes van a recordar algún tema de los que veamos tanto el día de hoy como los de la siguiente semana, yo espero que sean leucemias. No se les puede ir una leucemia, ¿sale? Entonces, dentro de la definición, vamos a ver que la leucemia es una proliferación maligna de células linfoides en una etapa temprana de diferenciación. ¿Qué es lo que va a pasar? Es un trastorno sumamente heterogéneo. Vamos a tener en este linfocito o que va a tener o que se va a desarrollar en teoría de manera normal alteraciones morfológicas, alteraciones inmunológicas, genéticas, a nivel de genética molecular y bioquímicas. Entonces, una vez que ya tenemos esta alteración, vamos a ver, como dijimos, es lo más frecuente. Entonces, vamos a tener 2 tipos, la leucemia linfoide, que deriva de los linfoblastos, y la leucemia mieloide, que deriva de los mieloblastos. En la leucemia linfoide, vamos a tener que es la más frecuente, es la que más se va a presentar en niños hasta el 80% de los casos, y la mieloide en un 20%. Y la verdad es que qué bueno que la mieloide se presente en un 20% porque es sumamente complicada y sumamente agresiva. Dentro de la prevalencia, como les decía, el 25% corresponde a todos los diagnósticos oncológicos de leucemia en aquellos pacientes menores de 15 años. La etnia también es muy importante porque se eleva hasta 3 veces en aquellos pacientes blancos, y en los latinoamericanos también va a tener una alta prevalencia. Dentro de la edad y el género, aquí el género, casi todos los tipos de cáncer que se presenten en los niños es muchísimo más frecuente en el género masculino, ¿sale? Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta.
Y la edad. La de presentación más frecuente es de 2 a 5 años, en donde aquí podemos ver esta gráfica, en donde justamente comparan la presentación de la leucemia, tanto linfoide como mieloide. Si se dan cuenta, pues la linfoide ocupa casi toda la gráfica, y las mieloides, pues un poquito, bueno, más bien mucho menos de la prevalencia. Sin embargo, pues la edad de presentación también aquí se ve como de los 2 a los 5 años es cuando tenemos los gráficos más elevados, y después de esta edad van disminuyendo. Entonces, dentro de los factores de riesgo, quiero que aquí tengan en cuenta algo muy importante. El cáncer infantil no es prevenible como el cáncer en adultos, ¿sale? Aquí no cuenta no estuvo expuesto a tabaco, o sea, que fumaba. No hay manera de prevenirlo, porque muchas veces justamente esto es lo que les van a preguntar los papás. Doctor, yo se lo pasé, yo se lo heredé. No, aquí no hay manera de poder prevenir este tipo de cáncer, únicamente el diagnóstico oportuno. Entonces, la mayoría de los casos no tiene factores de riesgo identificables. Sin embargo, sí hay factores de riesgo que podemos conocer y que podemos asociar. Es una patología múltiple que va a tener múltiples factores de riesgo que van a coincidir. Yo siempre les digo a los papás que es una serie de eventos desafortunados que pasaron en el mismo momento y que hizo que se desarrollara el cáncer. No es prevenible, no esperen factores de riesgo para sospechar, porque la mayoría no los va a tener. Entonces, aquí vamos a tener que vamos a presentar alteraciones, o más bien factores de riesgo genéticos. Vamos a tener ambientales, vamos a tener infecciosos y hereditarios. Vean realmente el porcentaje de los hereditarios. La verdad es que es mínimo, en un 5%, el resto va a ser multifactorial hasta en un 75% de los casos. Dentro de los genéticos vamos a tener síndrome de ataxia telangiectasia, el síndrome de Bloom, NF1, Schwabman, Nick-Meyen, síndrome de Li-Fraumeni y síndrome de Noonan. ¿Qué tienen en común estos síndromes? Inmunodeficiencias. Es con lo que ustedes se van a quedar. Cuando un paciente les llegue con alguna de estos síndromes que ya hayan sido diagnosticados, tienen que estarles cuidando, porque estos pacientes son inmunodeficientes porque tienen su síndrome asociado y tienen alto riesgo de presentar leucemias o linfomas. Dentro de los ambientales, eso ahorita lo vamos a ver porque son prácticamente los que tienen un poquito más de injerencia en este tipo de cáncer. Y en los infecciosos son solamente como 2 conocidos realmente, el virus del Epstein-Barr y los virus linfotrópicos humanos, tanto 1 como 2, que son retrovirus, pero la verdad es que se asocian un poquito más con linfomas. Lo único que ustedes se tienen que quedar es que no tenemos factores de riesgo identificables. Sin embargo, hay algunos que son conocidos, pero no es lo único que les ocasiona la leucemia. Y aquí entra el hereditario. Esto es algo muy importante, porque en aquellos pacientes que son gemelos y uno de los gemelos tiene leucemia, el riesgo de que el otro gemelo presente leucemia se incrementa de 2 a 4 veces. Este incremento lo va a presentar antes de los 7 años. Después de los 7 años, el gemelo tiene la misma probabilidad de presentar cáncer que cualquiera de nosotros, o sea, muy mínima. Y la incidencia, pero aquí es algo curioso, no es porque se herede, no es porque tenían los mismos genes, no. Esto es más que nada por la circulación transplacentaria que van a compartir. Por eso, si se dan cuenta, en aquellos gemelos monocigotos, la incidencia se incrementa hasta un 3.9%. Y en los dicigotos, pues baja a 1.7%, porque no se hereda, simplemente van a compartir la misma circulación. Y continuando, aquí es lo que quiero que ustedes se lleven, los factores ambientales. Vamos a tener que va a depender del estilo de vida, de la radiación ionizante y de la exposición a químicos. Esos 3 van a ser como los más importantes. La radiación ionizante es muy importante. ¿Por qué? Porque en aquellos mamás que estén embarazadas y sean sometidas a radiografías, a tomografías con a PET-CT, van a incrementar el riesgo. Es como si estuvieran expuestas a 20 meses de radiación y en el útero. Entonces te va a incrementar el riesgo de presentarlo. O en aquellos pacientes que ya hayan tenido un tratamiento previo, algún linfoma, no sé, en alguna ocasión, o algún tumor cerebral, usan radioterapia. Entonces eso va a incrementar el riesgo también. La radiación no ionizante, como el uso de celulares, la verdad es que al principio creían que esto se asociaba con un incremento en el tipo de leucemias.
sin embargo no ha sido nada corroborado. En el estilo de vida esto sí es muy importante porque pues actualmente todos los alimentos son procesados. Entonces este es un dato muy curioso, que el consumo de 50 gramos de salchichas te va a incrementar el riesgo hasta un 17% más de presentar leucemias. El tabaquismo materno, las toxicomanías y dentro de la exposición a químicos sí es muy importante. ¿Por qué? Porque si la mamá o el papá fue sometido o estuvo en contacto mientras estaba el bebé pues en el útero, a pesticidas o a plaguicidas, se va a incrementar el riesgo hasta 2 veces. Por eso a veces nosotros nos preguntábamos cómo es que en los pueblos realmente es en donde hay más leucemias. Y seguramente se asocia a esto, a que pues son campesinos, a que son ganaderos y están en contacto con este tipo de tóxicos. ¿Hasta aquí también todo bien? ¿Alguna duda o algo? No, doctora, todo bien. Todo bien, doctora. Bueno, entonces, ahora la fisiopatología. Esta se las traté de resumir lo más que se pueda, porque, podríamos hablar de leucemias, les juro, una semana completa y no acabaríamos. Sin embargo, yo lo que quiero que se vayan sabiendo es cómo diagnosticarla, pero para eso tienen que saber qué es lo que pasa en las células, para que sepan qué es lo que les puede ocasionar. Dentro de condiciones normales, aquí tenemos nuestra médula ósea, tenemos nuestra célula madre que va a dar origen ¿a qué? A una célula linfoide y a una célula mieloide. Esta célula linfoide pues se va a diferenciar. ¿Por qué? Porque va a ocurrir una serie de eventos, de señales para que esta se diferencie en linfoblastos, y vamos a tener los 3 tipos de linfocitos: los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener una leucemia tipo B, una leucemia tipo T y una leucemia tipo NK. Y dentro de la serie mieloide también vamos a diferenciarlo en un mieloblasto, y aquí está, por eso les digo que realmente la leucemia mieloide es como la más complicada, porque es más agresiva, porque vamos a tener muchos subtipos. Hay 7 subtipos de leucemia mieloide. Y va a depender de a qué nos va a dar origen: a los granulocitos, que son los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Cada una de estas células que se van a diferenciar tiene su nombre cuando sea el subtipo de la leucemia que se está presentando. Eso pasa en condiciones normales. Todas estas células van a hacer su función normal, van a defendernos, en este caso los glóbulos blancos, los glóbulos rojos pues son los del oxígeno, y las plaquetas para que nos saquen. Esto es lo que hacen en condiciones normales. Sin embargo, en la leucemia no pasa así. Hay una mutación. ¿Qué mutación? No, muchas cosas. Pueden haber de lesiones, pueden haber traslocaciones que van a afectar directamente a las cadenas de ADN. Entonces, esas alteraciones genéticas que se les llama factores epigenéticos, que va a ser todo lo que rodee a la célula, o en sí los factores que nos van a predisponer, todos los que ya comentamos, van a hacer que esa célula madre pierda el control de proliferación. Eso quiere decir que van a estar en un crecimiento súper acelerado y constante. Pero sin embargo son células inmaduras, son células que no van a funcionar correctamente. Entonces, si no funcionan correctamente, quiere decir que todas estas células que deberían ser un linfocito B, que debería ser un linfocito T, que deberían ser plaquetas, que deberían ser glóbulos rojos, no van a dar o no van a madurar hacia ellos. Entonces se van a sustituir todo por blastos. Y al sustituirse todo por blastos, va a haber una proliferación exagerada porque no hay un adecuado control de esta célula. Entonces, como es inmadura, realmente no puede cumplir con sus funciones normales. Y estas células inmaduras van a sustituir a las células maduras mediante una inhibición. Y entonces, pues inhiben a los glóbulos rojos, no funcionan las plaquetas y no funcionan las defensas. Entonces, ¿cómo se conecta todo? Tenemos a nuestra médula ósea, las 3 series que tienen que producir, pero hay sustitución de las células normales. Sin embargo, esto no es como lo más preocupante. Lo más preocupante es que estas células inmaduras van a tener la capacidad de infiltrar. Esto quiere decir que van a tener la capacidad de llegar a otros órganos, no solo quedarse en la sangre, y son las que ocasionan hasta el 90% de los síntomas. Si ustedes entienden esta fisiopatología, les aseguro que no se les va a olvidar cuáles van a ser los signos y los síntomas, o más bien los síndromes que van a presentarse en una leucemia. Entendiendo este simple esquema, les aseguro que no lo van a olvidar.
Y ahora, dentro del cuadro clínico, aquí por eso les preguntaba en el caso clínico, cuáles eran los síndromes, porque la leucemia se diagnostica con síndromes. Vamos a tener el síndrome infiltrativo, que es el más frecuente, hasta en un 70% de los casos. El síndrome febril es el segundo lugar en un 60% de los casos. El síndrome hemorrágico en un 50% de los casos y el síndrome anémico en un 40% y el constitucional en un 30%. Entonces, estos son los 5 síndromes que ustedes se tienen que tatuar, que no se les debe olvidar. Son los que siempre, siempre, siempre van a estar presentes en los pacientes. Les digo, seguramente en la niñez o en los hospitales en donde han rotado ya han visto cómo llegan este tipo de pacientes y por lo general justo lo que más presentan es el síndrome infiltrativo. ¿En qué se basa o de qué trata el síndrome infiltrativo? ¿Cuáles son los signos y síntomas que pueden observar en él? Pueden ser disnea, tos. Ajá, pero dependiendo de dónde se encuentre, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué tenía el caso clínico, el paciente del caso clínico? Ganglios. Exactamente. Adenopatía. Exacto. ¿Y qué otra cosa les mencioné que también tenía? La distensión abdominal, ¿no? Entonces, el síndrome infiltrativo, aquí está, vamos a ver que se va a caracterizar precisamente por adenopatías hasta en un 50% de los casos. Esplenomegalia en un 63% y hepatoesplenomegalia en un 68%. Esto quiere decir que los niños van a tener por default, por estas dos últimas alteraciones, la distensión abdominal. No es porque los niños tengan parásitos, no. Es porque los niños tienen incremento tanto del vaso como del hígado. Y algo muy importante que siempre dejamos pasar o dejan pasar es el dolor óseo. A veces los niños únicamente presentan dolor óseo en las articulaciones, en las extremidades, y con los médicos con los cuales van les dicen que son dolores del crecimiento y que son normales. Es muy importante que sepamos diferenciar cómo es un dolor óseo asociado con alguna neoplasia y cómo es un dolor óseo normal. Entonces, en el 24% de los casos, estos pacientes pueden presentarse con dolor óseo, que también son datos de infiltración. En un tercio de la biometría hemática va a estar normal, entonces van a decir ustedes, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, pues el dolor va a ser mal localizado, va a ser por las noches, el dolor a veces va a ser tan intenso que incluso los puede despertar. Entonces, por eso aquí les puse esta bandera roja, porque esta es una bandera roja que ustedes tienen que tomar en cuenta y tienen que saber en qué momento pues, sospecharla, ¿sale? En el síndrome febril, aquí vamos a tener pues evidentemente la fiebre. No se vale que los papás lleguen y les digan, doctora, le toqué la frente y lo sentí caliente y creo que tiene fiebre. Hay que cuantificar esa temperatura, ¿sale? Que hasta en el 60% de los pacientes pues van a tener fiebre, pero va a ser una fiebre pues interesante porque realmente no van a remitir con los antibióticos porque va a ser lo primero. Y está bien, es válido que sea lo primero que se dé justamente porque es en lo primero que se piensa, en una infección. Sin embargo, si a pesar de que ya dieron, este niño tenía 2 semanas de evolución y ya le habían dado tratamiento y a pesar de eso persistía con la fiebre, entonces ya no es normal que tenga fiebre a pesar de que ya dieron un tratamiento. Y pues la fiebre va a estar ocasionada por liberación de diversas citocinas que también están incluidas dentro de la fisiopatología. Dentro del síndrome hemorrágico, aquí los pacientes pues van a llegar con púrpura, con petequias, hematomas, epistaxis y equimosis. Ajá. Esto ya es como muy, muy evidente. Esto va a ser secundario pues a la disminución de las plaquetas que van a estar sustituidas por células malignas. Y dentro del síndrome anémico, pues el niño realmente pues va a estar pálido, va a tener disnea, va a tener fatiga. Y el constitucional es el menos frecuente, pero lo único que van a observar los papás es que ya no quieren jugar, que todo el tiempo están durmiendo, que no quieren comer. Entonces, todos estos síndromes y todos estos signos y síntomas son los que quiero que ustedes no olviden. No hay manera de que ustedes saliendo de aquí se les olvide cuáles van a ser los signos y los síntomas más importantes que tienen que saber diagnosticar o tener en cuenta en una leucemia. Entonces, les digo, ¿sabe qué pasa cuando infiltra? Porque acuérdense que en la fisiopatología dijimos que estas células tenían una alta capacidad de infiltrar a cualquier órgano.
En la retina, por ejemplo, pueden infiltrar de forma directa a órbita, a la retina, a la coroides o al nervio óptico, y esto puede ocasionar que los pacientes presenten diplopía, disminución visual, dolor ocular, hemorragias retinianas y papiledema. Y es muy, muy infrecuente, en menos del 5% de los casos, incluso pueden tener invasión a nivel del sistema nervioso central, cefaleas, semiparesias, parálisis de los pares craneales, ataxia, hemorragia del sistema nervioso central y datos de hipertensión endocraneana. Otros sitios menos frecuentes que también son secundarios a la infiltración de estas células malignas va a ser en la piel, es raro, pero se pueden presentar, pues se van a presentar como pápulas, nódulos o máculas que pueden ser violáceas, no pruriginosas, no dolorosas y van a ser firmes. En el pulmón la verdad es que es muy raro que se presenten, pero pues no hay que dejarlo pasar. En el riñón también es raro y esto principalmente va a estar asociado a datos de lisis tumoral, no tal cual como una infiltración. Y en el testículo hay algo que se les llama órganos santuarios en la leucemia, que justamente es en el testículo y el cerebro. En un 2 a un 5% se pueden presentar de manera uni o bilateral. Lo único, es muy complicado a veces explorarlo porque realmente solo se siente un poco indurado, pero no así como si fuera un tumor de testículo. Es una consistencia un poquito más firme de cómo debería ser el testículo realmente y sí pueden tener dolor. Ahora, antes de que empecemos con el diagnóstico, ¿me pueden decir cuál es el principal síndrome que se presenta en la leucemia? Y los signos y síntomas que van a tener. Pues sería el infiltrativo, ¿no? Infiltrativo, ¿no? Ajá. ¿Y cómo lo van a anotar ustedes? Pues depende de qué zona veamos. Depende de la zona, ¿no? Más que nada. Ok, entonces se puede presentar como que ganglios y hepatosplenomegalia. Ok. ¿Cuál es el segundo? Febril. El febril. Ok. Muy bien. Les digo, eso es lo que no se les puede olvidar. Eso no hay manera de que se les olvide. ¿Vale? Ahora, dentro del diagnóstico, vamos a ver que van a ser laboratorios, van a ser estudios de gabinete y los extras. ¿A qué me refiero con extras? A que estos ya los vamos a hacer nosotros cuando nos lleguen referidos del médico de primer contacto. Dentro de los laboratorios que van a solicitar es una biometría hemática completa, en donde pues vamos a observar alteración, justamente como dijeron, citopenias. Es sí o sí que si tenemos 2 líneas celulares alteradas, tenemos que realizar unos estudios de extensión, los cuales van a ser el aspirado de médula ósea. El frotis de sangre periférica, hay veces que los químicos, la verdad es que son muy hábiles en ver biometrías hemáticas, porque se logran ver desde el principio los blastos, sin embargo en un 25% no vamos a tener cambios en la biometría hemática, ya cuando esté un poquito más avanzada, pues sí. Entonces tenemos que pedir un frotis de sangre periférica porque es ahí justamente en donde se van a observar los blastos. Una química sanguínea, esto no porque sea parte del diagnóstico, o sea, esto es algo extra que, o sea, sería muy súper ideal que ustedes lo solicitaran y que a nosotros ya nos llegaran con estos estudios. Sin embargo, con que ustedes soliciten una biometría hemática, observen que hay citopenias, es momento de referirlo, ¿sale? O sea, no es necesario que pidan todos estos estudios a decir, ay, no, todavía no lo puedo enviar porque me falta la radiografía de tórax, me faltan las radiografías de hueso. No importa. Si ustedes ya identificaron alguno de los síndromes que les mencioné y ya tomaron una biometría hemática y en esa biometría hemática ya presentaron o ya observaron que hay citopenias, es momento de referirlo. No se esperen, no pasa nada, lo refieren y ya todo lo demás lo hacemos nosotros. La química sanguínea, sin embargo, sí es importante. Ahí vamos a ver alteraciones en la creatinina, no porque les menciono, no porque infiltre, sino simplemente porque hay ocasiones en las que ahorita vamos a ver, creo que les tengo una diapositiva más adelante, no solamente se van a ver como las defensas bajas, que es por lo que casi todos piensan, ¿no? La leucopenia. También puede haber leucocitosis y eso es todavía más peligroso que tener leucopenia. Los electrolitos séricos completos con perfil mineral y las pruebas de funcionamiento hepático. Un plus que podrían agregar en caso de que ustedes vean que tengan la hiperleucocitosis podría ser el ácido úrico y la DHL. Sin embargo, les digo, si ustedes no lo tienen, ya vieron que en su biometría hemática está alterada,
refiéranlo. Dentro de los estudios de gabinete, una radiografía de tórax. ¿Por qué? ¿Tienen idea más o menos de por qué solicitaríamos una radiografía de tórax? Para ver si hay De masa un niño que les ha mediastinal. llegado a la niñez. ¿Cómo? Para ver si no hay alguna masa mediastinal. Exactamente. Entonces, para ver si no hay algún tumor mediastinal. Y en la radiografía de hueso, la verdad es que los cambios van a ser muy, muy mínimos. Sin embargo, se tiene que pedir, cuando el niño presente evidentemente dolor óseo, pues una radiografía de hueso. ¿Y cuáles son las características de esta radiografía? AP y lateral, al igual que la de tórax. Pero la de hueso vamos a agregar algo que debe ser comparativa con la otra extremidad. Entonces, una vez que llega con nosotros, esto nada más les digo es un plus, no pretendo que se lo sepan, únicamente es que tienen que saber cómo se hace el diagnóstico, ¿sale? Que es con un aspirado de médula ósea, una biopsia de médula ósea, una punción lumbar, porque recordemos que dijimos que la leucemia puede infiltrar a nivel del sistema nervioso central. Y el ultrasonido testicular, obviamente en el caso de los hombres, para que tengamos una valoración más integral. Otra cosa que podemos incluir, recuerdan que también vimos que tenía infiltración a nivel de retina, entonces una exploración oftalmológica también sería de ayuda. No que tengamos infiltración a nivel del sistema nervioso central, quiere decir que hay infiltración a retina, puede variar, pero es importante para que podamos tener un abordaje más completo. Pero como les digo, esto nosotros en teoría ya lo haríamos cuando lleguen al área o al hospital al que vamos a tratarlo. Ustedes con la pura biometría hemática es suficiente que lo manden. Ahora, ¿qué vamos a ver en la biometría hemática? Seguramente ustedes ya saben leer una biometría hemática, pero nada más les voy a dar estos 3 tips o estos 3 datos para que no se les olviden y se lleven a casa. Los leucocitos, principalmente, todos les digo, creemos que van a estar bajos, ¿no? A veces dicen, no, pues es una leucemia, están sustituidas, va a tener leucopenia. No es regla, al contrario, es muchísimo más preocupante cuando estos pacientes no se presentan con 20,000, o en un principio sí, pero cuando tardan en el diagnóstico, estos pacientes se llegan a presentar hasta con 50,000, incluso 100,000 leucocitos. Y esto es una urgencia oncológica. Entonces, no es regla que solamente haya leucopenia, también pueden tener leucocitosis, y esa es todavía más peligrosa porque pueden llegar a los pacientes a tener una lesión renal, a requerir hemodiálisis y muchas causas más que se pudieron haber evitado. Dentro de la otra línea celular que tenemos que evaluar es la hemoglobina. A veces todos tenemos una regla, ¿no? A veces decimos, en aquellos pacientes que tienen anemia y que son oncológicos, la anemia va a ser normocítica, normocrómica. No es regla que estos pacientes se presenten así. ¿Recuerdan en qué edad es cuando más frecuentemente se presenta la leucemia? ¿Y qué tendría que ver con la anemia que les estoy mencionando? ¿De 2 a 5 años? Bueno, menor a 15. Ajá, entonces, a 2 a 5 años, está perfecto. Entonces, en esa edad es cuando los niños no comen, o cuando realmente aquí en Oaxaca, en Guerrero, les digo en Chiapas, en lugares que tienen menos, pues no sé, que comen menos o que no tienen acceso a una alimentación adecuada, pueden incluso presentarse como una anemia microcítica, como si fuera alguna deficiencia de hierro o de alguna vitamina. Por eso les digo, no es regla, o sea, no porque un paciente les llegue con una anemia microcítica hipocrómica, quiere decir que va a ser, que no es leucemia, ¿no? O sea, si a ustedes les llega, pero también tiene alterada otra línea celular, porque les digo, para que el paciente sea candidato a un aspirado de médula ósea para hacer el diagnóstico, requerimos de 2 líneas celulares afectadas. Y afectadas quiere decir que puedan estar para arriba como la leucocitosis o que puedan estar para abajo como la leucopenia. Y la trombocitopenia, cuando las plaquetas están bajas, pues es cuando ya vamos a tener datos clínicos de sangrado, como los hematomas que presentaba el paciente, la equimosis, epistaxis más frecuente. Entonces, si ustedes se entienden en una biometría hemática, las 3 líneas celulares con las cuales se puede leer, y aprenden esto, les aseguro que no se les va a volver a ir una leucemia. Les digo, aquí no les voy a enseñar a tratar la leucemia, únicamente quiero que sepan cuáles son los principios generales del tratamiento. La leucemia es un tipo de cáncer muy, muy, muy sensible a la quimioterapia, realmente ese es el tratamiento.
Vamos a tener 3 fases del tratamiento, que una es una inducción a la remisión, que es la fase más intensa del tratamiento, incluso es en la fase en la cual los pacientes mueren, no por la leucemia, mueren por el tratamiento, porque es la fase más intensa. Es la fase en la que nosotros tratamos de matar todas esas células malignas, todos esos blastos, y entonces si se están matando todos esos blastos, y dijimos en la fisiopatología que todos esos blastos sustituyen a la leucemia, a las células maduras, perdón, entonces quiere decir que vamos a dejarlo sin ninguna célula. Y en la consolidación, que, o sea, esta es otra fase de la leucemia o del tratamiento, y el mantenimiento. El tratamiento de estos niños, la verdad es que es muy tardado, dura aproximadamente 3 años. Entonces, imagínense a un paciente que está sometido muy frecuentemente a quimioterapia, a piquetes, a muestras de sangre, entonces es un poquito complicado, ¿sale? Pero ya, o sea, es parte de eso con lo que se cura. Y aquí está la supervivencia. En países desarrollados, quiero que vean, tenemos una supervivencia hasta el 90%. En México, evidentemente, esto cambia, pero la leucemia en niños sí se cura. Entonces, si la leucemia en niños sí se cura y tenemos un tratamiento para poder curarlo, lo menos que podemos hacer nosotros es trabajar en conjunto para que pueda llegar de una manera, o que pueda llegar a tiempo a algún centro oncológico. Ya les voy a presentar otro caso. Hasta este momento, ¿alguna duda con todo lo que ya vimos? No, doctora, todo bien. No. ¿Seguros? ¿Todos? Bueno, entonces, en este caso clínico se trata de un paciente de 5 años, que la madre refiere fiebre de 38.4. Desde hace 2 días, no remite con antipiréticos, lo nota más cansado, se duerme en clase y la vecina le ha comentado que lo ve muy pálido. Al interrogatorio dirigido, comenta que desde hace 15 días presenta dolor óseo en las extremidades inferiores. Entonces, ¿qué harían primero ustedes? Pues estudios de laboratorio. Ajá, ¿cuál piden? Una BH completa. Ok. Y en la biometría hemática vamos a encontrar estos resultados. Una hemoglobina de 7, plaquetas de 92.000 y los leucocitos de 2.400 y los neutrófilos de 900 con linfocitos de 1.100. Entonces, aquí tenemos afectadas ¿cuántas líneas celulares? 3. 5. Tenemos la hemoglobina, que es una, tenemos las plaquetas, que es otra, y tenemos los leucocitos, ¿no? Tenemos las 3 líneas celulares, acuérdense que van a ser los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, este paciente es candidato, ¿no? ¿Qué harían? ¿Qué es el siguiente paso? Ustedes están en su servicio social, les llegó este paciente, ya les llegó con la biometría, evidentemente no les llegó ese día porque la señora no tenía dinero, se les llegó como 2, 3 días después, pero les menciona que el niño sigue prácticamente igual. Les llega con estos estudios de laboratorio y ¿ustedes qué hacen? ¿Se puede hacer un aspirado de médula ósea? Sí, ese es el siguiente paso, pero lo que ustedes tienen que hacer y que lo que no se les es que ustedes lo tienen que referir. Ustedes lo tienen que mandar, o sea, les digo, si están, no sé, en la Colula o en alguno de estos lugares que están un poquito lejos o que no tienen un servicio como tal de oncología o de hematología, tienen que referirlo. Es imperativo que a estos pacientes los manden ya, porque así como hoy les llegó con los 1.400 leucos, en una semana este paciente puede tener 100.000 leucocitos y todos van a ser blastos y todos van a ser células inmaduras y toda la hemoglobina puede estar en 3 y las plaquetas pueden estar en 2.000, entonces este paciente puede ser sumamente complicable. Como les digo, lo que ustedes tienen que hacer sí o sí, siempre, es referirlo una vez que ustedes ya pudieron diagnosticar los síndromes, los más frecuentes, y que ustedes tomaron una biometría hemática y dijeron, está alterada, no puedo quedármelo. ¿Por qué? Porque alguien lo tiene que ver para darle tratamiento, porque dijimos que la clave de curar a un niño es la referencia temprana. Este es el segundo caso. Es un paciente masculino de 13 años de edad. La madre refiere que desde hace un mes presenta fiebre de 38.4 grados de predominio vespertino.
no mejora con el tratamiento. El paciente ha perdido más de 10 kilos en los últimos 6 meses y presenta aumento de volumen a nivel cervical izquierdo, y es por lo que deciden acudir a valoración. ¿Conocen los síntomas B? Sí, sería, bueno, en este caso vendría siendo la fiebre de origen, bueno, predomino vespertino y la pérdida de peso de más de 10 kilogramos. ¿Qué otro? O sea, no está aquí, pero ¿qué otro es? Faltaría la diaforesis nocturna. Muy bien, exactamente. Entonces, aquí lo mismo. ¿Qué estudios de laboratorio pedirían primero? ¿A qué le suena esto? ¿Le suena a una leucemia también? ¿Un linfoma? Ajá, muy bien. Exactamente. Son muy parecidas si se dan cuenta. Sin embargo, aquí yo siempre cuando respondemos casos clínicos o respondo exámenes, siempre subrayo los datos pivote, ¿no? Entonces, en este caso, aquí en este paciente, ¿cuál es uno de los datos pivotes? Vean la edad, vean cuántos años tiene el paciente. Tiene 13 años, ¿no? Dijimos que la edad más frecuente de presentación de las leucemias es de 2 a 5 años. Tiene un mes de evolución. A pesar de que también los linfomas son agresivos, las leucemias, o sea, se complican y progresan como no tienen una idea. Entonces, esos son los datos pivotes y evidentemente los síntomas B, que se podrían confundir, sí, ¿por qué? Porque las leucemias también presentan fiebre, también presentan pérdida de peso y también presentan ganglios, pero si se dieron cuenta aquí únicamente tenemos un ganglio, o sea, más bien un solo lugar, que es el izquierdo. Y en las leucemias, en los casos clínicos previos que habíamos visto de leucemias, los ganglios son generalizados, ¿sale? Entonces sí, justamente la sospecha diagnóstica es un linfoma. Y vamos a ver ahorita ya linfomas con leucemias. Espero que todo haya quedado claro. Y dentro de los linfomas se los quise dar juntos. ¿Por qué? Porque es el tercer lugar más frecuente, pero también porque suelen confundirlos, como les digo. El linfoma es una adenopatía que no se comporta como infección, pero solemos confundirla con una infección. Entonces, dentro de la definición vamos a tener que el linfoma es un tumor del tejido linfoide que va a afectar a los ganglios principalmente. Aquí vamos a tener igual dos tipos de linfomas, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Cabe mencionar que dentro del linfoma no Hodgkin es una enfermedad muchísimo más sistémica y tiene una mayor diseminación. Es más agresivo, pero les tengo una noticia, los linfomas también se curan si se detectan de una manera temprana. ¿Sale? No les voy a hablar de los subtipos, porque dentro de los subtipos de los linfomas de Hodgkin tenemos 5 subtipos más, y de los no Hodgkin tenemos otros 6, otros 7, 8, 9 más. Entonces es como muy tedioso que se aprendan todos los subtipos y pues no es el objetivo de aquí, ¿sale? Solamente que sepan que existen los linfomas y que hay 2 tipos. Dentro de la epidemiología, es parte del cáncer infantil y ocupa el 8.8%, es la tercera causa en México y se presentan de 10 casos por cada millón. Esto en el 2015. Actualmente varía justamente de si es un linfoma de Hodgkin o un linfoma no Hodgkin. Dentro de la distribución también va a depender, como les digo, si es en países desarrollados o en países subdesarrollados, que es más frecuente. ¿Por qué? Por el poco acceso que van a tener del diagnóstico y por las características demográficas que igual van a presentar. Dentro de la edad, aquí les digo, justamente es una presentación bimodal, o sea, vamos a tener 2 picos de presentación. La primera y la que más se va a presentar es de la edad de los 15 a los 19 años, de 29 casos por cada millón. Y la segunda es de los 10 a los 14. La verdad es que ver linfomas en niños pequeños ya es muy raro. Y el segundo pico es en adultos ya más de 50 años de edad. Y en el género y la etnia vamos a tener igual, como en todo, es más frecuente en el género masculino que en las mujeres, y también se va a presentar más en blancos va a irse incrementando. Entonces, esto es otro dato que ustedes se tienen que aprender y que no se les puede olvidar, no hay manera que lo dejen pasar. ¿Cuál? La edad de presentación, porque dependiendo de la edad en la cual les llegue un paciente a la consulta,
es como ustedes van a saber en qué sospechar, ¿sale? Si se dan cuenta, les digo, los signos y síntomas de los linfomas y las leucemias suelen ser un poquito similares. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en la edad, son niños chiquitos las leucemias, no es una regla, evidentemente, pueden presentarse en personas o en niños más grandes, pero sí es más fácil que ustedes sospechen en niños chiquitos de leucemia y en niños más grandes de un linfoma. Dentro de los factores de riesgo también vamos a tener que son factores modificables y no modificables. Los no modificables, pues la edad de presentación, el género, la etnia, historia familiar. ¿Por qué? Porque las enfermedades autoinmunes o la inmunosupresión es lo que más nos va a llevar a presentar, o el factor de riesgo más importante, que la inmunosupresión te incrementa el riesgo hasta 100 veces. Pueden ser inmunosupresión tanto adquirida como hereditaria. Virus de Epstein-Barr sería una adquirida, VIH, pero eso les digo ya se presenta como más grande VIH. Sin embargo, no es que no lo tengan en estos pacientes. El síndrome de ataxia telangiectasia y el síndrome de Nick-Meyer. Lo mismo, estos dos síndromes que tienen en común, que van a presentar ciertas características físicas que van a hacer que se conjunte estos síndromes. Sin embargo, lo que van a tener estos dos es que igual van a tener inmunodeficiencias, ¿sale? Y eso es lo que hace que se predispongan. Y dentro de los modificables, lo mismo, la radiación, la quimioterapia, la exposición química y la obesidad, porque pues en aquellos niños, les digo, que tuvieron algún tipo de cáncer en algún momento de la vida y que ya tienen, 17, 16 años y que fueron expuestos a radioterapia porque su tumor así lo requería, tienen incluso muchísimo más riesgo de presentar linfomas, es con el que más se asocia. Dentro del cuadro clínico, aquí están los síntomas B, que se presentan en un 30%, así como dijeron ustedes, la fiebre, más de 38 grados, inexplicable, que sea por más de 3 días consecutivos, de predominio vespertino y que incremente con el tiempo. Este tipo de fiebre se la llama fiebre de Pell-Epstein y es la que es parte de los síntomas B. La otra es la diaforesis nocturna y la pérdida de peso es más del 10% del peso corporal en 6 meses. ¿Sale? Estos 3 son los síntomas B que van a ser muy, muy sugestivos de linfoma. Sin embargo, les digo, vean, de 10 niños, únicamente 3 van a presentar síntomas B, pero los síntomas B sí sugieren que sea una enfermedad un poco más avanzada. Las adenopatías, esta es la banderita roja que ustedes no tienen que olvidar, que se van a presentar hasta en un 80% de los casos. Inician de manera cefalocaudal, o sea, lo principal que pueden presentarse son ganglios a nivel cervical y que van a ir bajando. Hay 2 lugares, no sé si ustedes sepan, del cuerpo, que cuando presentan ganglios, 3 lugares, sí o sí, son sugestivos de malignidad. ¿Saben cuáles son esos 3 lugares en el cuerpo? El supraclavicular. Supraclaviculares, ese es uno, ajá. ¿Cuáles son los otros 2? Cervicales. No, epitrocleares y popliteos. Esos 3 lugares, por eso tienen que explorar al paciente, o sea, completo. Tienen que tocarle los epitrocleares, tienen que tocarle el hueco popliteo. ¿Por qué? Porque si en ese momento ustedes detectan que ese paciente tiene ganglios a estos niveles, es sí o sí sugestivo de malignidad, ¿sale? Ahora, la consistencia también de este tipo de adenopatías es muy importante. ¿Por qué? Porque esta va a ser una adenopatía indolora, va a ser una adenopatía gomosa y que no va a disminuir de tamaño con ningún tipo de tratamiento. Y al contrario, van a crecer, ¿sale? Hay una guía de práctica clínicas que se llama Signos y Síntomas de Cáncer Infantil. Ahí justamente tienen una tabla. No sé si la han visto en algún momento. Hay una tabla en donde les va explicando y les va diciendo cuál es el tamaño de esos ganglios para que ustedes sospechen en malignidad. Entonces, les digo ahorita, si quieren nada más, ya cuando vayamos al diagnóstico hablaremos de eso.
hepatoesplenomegalia se puede presentar y síntomas inespecíficos, como en todo el tipo de cáncer, puede tener fatiga, anorexia y ataca al estado general. Esta es una enfermedad, como les mencioné al principio, diseminada y muy agresiva. Si tardamos tiempo en diagnosticarla o si tardamos tiempo en enviarla, estos pacientes se pueden complicar de manera muy importante. Otra parte u otros datos clínicos que ustedes tienen que conocer es que también se asocian con síndromes autoinmunes, como el síndrome nefrótico, la anemia hemolítica y la púrpura trombocitopénica idiopática. Pueden tener prurito en el 25% de los casos y el signo de Oster, que va a ser dolor a nivel de ganglios inducido por alcohol. Eso seguramente sería un poco infrecuente que eso se presentara porque por lo general, pues les digo, son niños, son adolescentes los que lo van a tener, pero esto se debe a una vasodilatación de los ganglios y por lo tanto pues ocasionan irritación a este nivel y les ocasiona dolor. Aquí llevamos 2 urgencias oncológicas. Esto no es parte de su temario, pero sí me gustaría mucho que lo recordaran. Las urgencias oncológicas, la llevamos una, que era el síndrome de lisis tumoral que vimos en las leucemias, que es lo principal que se puede presentar. Y otra urgencia oncológica, justamente dijeron que en las leucemias podíamos observar algún tumor mediastinal. Sí es frecuente, pero es muchísimo más frecuente que se presente en los pacientes con linfomas. Hasta 2/3 de estos pacientes pueden tener afección mediastinal. En los adolescentes, ¿cómo se va a presentar esta? Como una tos productiva, compresión traqueal o bronquial. Entonces, esto también se tienen que llevar. Si este paciente les llega así, no le hagan nada, envíenlo inmediatamente. Si lo acuestan, el niño se va a parar. Entonces, no hay manera que lo dejen. Ustedes envíenlo en cuanto se presente un paciente así. Hasta este momento, ¿todo bien? Quiero que me digan, ¿quién de ustedes aquí ha tenido algún ganglio por alguna infección? Para que aterricemos todo el cuadro clínico de los linfomas. Que se enferman de tos, de gripa y se les inflama un ganglio. Creo que todos, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos tenido algún crecimiento ganglionar por alguna infección. Y la respuesta es esa, o sea, todos lo hemos tenido. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tenido un ganglio que dure más de un mes y que aparte de que persiste, crezca? Creo que la respuesta aquí es que no muchos, probablemente es que nadie. ¿Por qué? Porque esta justamente es la bandera roja que ustedes tienen, la que ustedes tienen que sospechar. Se confunden mucho los linfomas con infecciones justamente porque se presenta con adenopatías. Pero si el paciente ya recibió un tratamiento y a pesar de eso no ha mejorado y al contrario, ha crecido, entonces esto es sugestivo de que algo no está bien. Dentro del diagnóstico, los laboratorios, la verdad es que sí nos van a ayudar, pero la verdad es que nos van a ayudar muy poco. Casi no se van a observar cambios en los laboratorios cuando se tratan de linfomas. En los estudios de gabinete aquí sí es muy importante. ¿Por qué? Porque si el paciente llega con datos de síndrome de vena cava superior, entonces vamos a observar en la radiografía de tórax que tiene algún tumor mediastinal. Y las tomografías, esas las hacemos, los digo nosotros. ¿Por qué? Porque ahí nosotros ya vamos a evaluar la extensión de la enfermedad, ¿sale? Eso es lo malo, que no se queda solamente en ese ganglio. Si llega de una manera muy tardía, ese linfoma se puede extender a otros sitios. Y ya una vez que llegan con nosotros, lo que sí o sí es que se tiene que hacer una biopsia escisional del ganglio. Aquí, por ejemplo, si les llega un paciente así con el tumor o con la adenopatía cervical, ustedes de primera instancia, ¿qué estudio de gabinete solicitarían? Ya vamos a acabar, se los prometo. Es un ganglio, así les llegó, ya les dieron tratamiento, ya pasaron más de 2 semanas, esto es muy importante. ¿Qué estudio de gabinete pedirían primero? En la radiografía se les ve, no se ve, ¿no? En la radiografía no podríamos observar. ¿No les gustaría pedir un ultrasonido? Me
¿Escucho? Les digo, ¿mande? Si se equivocan, les digo, no pasa nada. ¿Qué pedirían? ¿Qué estudio de gabinete sería el primero que pedirían en un tumor, en un niño con adenopatía cervical? ¿Es un ultrasonido? Ok, entonces, si les llega, hagan de cuenta, de primera vez, no han recibido tratamiento, si este paciente les llega a su consulta y les llega con una adenopatía que ya le dieron tratamiento y no ha mejorado, y ese tratamiento ya fue más de 2 semanas y el ganglio incluso va creciendo, lo que sigue es tomar un ultrasonido. O sea, si ustedes tienen esa duda, esa incógnita, podrían solicitar un ultrasonido cervical o en la localización en la cual se encuentre el ganglio, y para esto hay ciertos criterios que van a hacer que el paciente requiera así un envío. Les digo, ustedes lo van a enviar, ¿no? Sin embargo, cuando nos llega a nosotros, tenemos que hacer toda esta evaluación. Se quita. El ganglio no se biopsia. Esto es, en los niños realmente los ganglios no se biopsian. Se tiene que hacer una biopsia excisional completa, quitar ese ganglio, evaluarlo, y entonces ahí nos va a dar el resultado de patología. También se hacen estudios complementarios como el aspirado, la biopsia y la punción lumbar. Y el tratamiento, aquí el tratamiento de los linfomas es un poco diferente al de las leucemias. También requieren quimioterapia, pero también, como les digo, es un tumor muy, muy quimiosensible. A veces los cirujanos cuando tienen un linfoma quieren quitarlo. La respuesta es no se quita con cirugía. El tumor va a disminuir independientemente del tamaño que tenga el tumor, va a disminuir. Si es un linfoma, va a disminuir con quimioterapia. Y también se acompaña, les digo, es un tratamiento multimodal, se va a acompañar de radioterapia, dependiendo de la estirpe. No todos los linfomas se radian, hay ciertos linfomas que sí, ciertos que no. Los Hodgkin por lo general siempre se radian, pero también depende del estadio clínico y de la respuesta que hayan tenido a la quimioterapia. Y el trasplante de médula ósea se puede utilizar, pero en pacientes con recaídas. Y ahora ya creo que es el último, si no el penúltimo caso. Entonces aquí es un paciente masculino de 10 años y la madre refiere que desde hace un mes presenta aumento de volumen importante a nivel abdominal, estreñimiento, pérdida de peso de más de 10 kilos en los últimos 6 meses. ¿Qué es lo que haríamos primero? Aquí también sospechamos de linfoma. Los linfomas, les digo, dependiendo de la estirpe, también se pueden presentar con aumento de volumen a nivel abdominal, pero es muy, muy importante. Y los estudios de laboratorio, pues aquí ustedes podrían solicitar un ultrasonido abdominal, que realmente, como sabemos, es operador dependiente, pero los puede orientar, ¿sale? Y el siguiente paso, eso sí quiero que me respondan ustedes, ¿cuál es el siguiente paso una vez que ya hicieron toda esta evaluación? Referirlo. Exactamente. Este es el siguiente paso, referirlo para que les llegue o nos llegue a nosotros de una manera temprana, ¿sale? Y este es el último caso, me parece, donde es un paciente masculino de 11 años que presenta tos, disnea de pequeños esfuerzos desde hace un mes, que ha ido exacerbándose en los últimos 3 días. Se agregó hace una semana fiebre de 38 grados, por lo que deciden acudir a valoración. ¿Esto que dijimos que era? Pueden hacerlo, pueden tomarle la radiografía si ustedes si quieren y si está dentro de sus posibilidades. Sin embargo, con esa disnea que el paciente tiene o que se ha ido exacerbando, le toman la radiografía de tórax apilateral y lo envían inmediatamente, porque esta es una urgencia oncológica y los pacientes pueden morir si no se tratan de manera temprana. Y ahora, lo que quiero que se lleven ustedes a casa con esta presentación es que fiebre persistente, adenopatía y dolor óseo, lo que sigue es tomar una biometría hemática. La biometría hemática y la clínica es lo que nos va a dar pie a que es lo que sigue en nuestro algoritmo. Si tenemos citopenias, podemos sospechar de una leucemia, entonces tenemos que evaluar la médula ósea. Si tenemos una adenopatía, entonces sospechamos de un linfoma y el siguiente paso para el diagnóstico es una biopsia excisional. Si está normal, pero ustedes aún se quedan con la duda, ¿por qué? Porque aún están en una fase como un poquito más intermedia, entonces lo pueden reevaluar y lo pueden referir. No sé si ya han visto la evaluación de los ganglios, que tenemos que ver justamente
cuánto miden, si han remitido o no con el tratamiento. Pero si a ustedes no les queda la duda, no importa, síganlo. Sigan a ese paciente, vuélvanlo a evaluar y en algún momento el cáncer va a brotar, va a salir la leucemia o va a salir el linfoma y ustedes van a poder hacer esta evaluación, van a saber en qué momento referirlo, van a saber en qué momento les va a llegar este paciente a su consultorio y en qué momento tiene que llegar con nosotros. Esto es algo que yo siempre dije desde que entré a estudiar. Cuando entramos nosotros a medicina siempre pensamos en salvar vidas, pero hay pocas áreas en donde realmente podemos cambiar el destino de un niño. La oncología pediátrica es una de ellas porque aquí detectar a tiempo puede significar curar, pero nosotros no lo podemos hacer solos. Yo siempre he dicho que la base de un buen tratamiento o la base de un tratamiento que logra curar a un paciente, independientemente de si es cáncer o no es cáncer, ahorita pues hablando de cáncer, es eso, es la referencia oportuna. Pero eso pues nosotros les digo, no lo podemos hacer solo. Es ahí en donde ustedes entran, a los que hagan o no hagan especialidad o los que se queden como médicos generales, todo es válido. Pero sí, en este momento yo espero que si les llega un paciente así, que si les llega un paciente con los datos que ya vimos, sepan qué es lo que tienen que solicitar y sepan en qué momento referir. ¿Con esto ustedes tienen alguna duda? Miren, ya terminamos un poquito antes. ¿Algo que quieran preguntar? Yo sí tengo una duda, Doc. Nos había dicho de 3 lugares de las adenopatías, que era el popliteo, los supraclaviculares, ¿y cuál era el tercero? Epicondriales. Gracias. Estos 3, sí o sí, son sugestivos de malignidad. Los síntomas B y las citopenias, también tenemos que pensar en alguna neoplasia maligna. Les digo, ustedes o los médicos de primer contacto nos van a ayudar para que sean referidos de una manera pues temprana, porque no tienen idea de la cantidad de niños que llegan en estadios avanzados, o quizás sí, porque les digo, en la niñez justamente llegan muy avanzados. ¿Por qué? Porque una biometría hemática no le hace daño a nadie, ¿no? Entonces, solicitar una biometría hemática puede salvar vidas, y que ustedes sepan leerla, pues sería excelente para poderles dar un manejo a estos pacientes. De leucemias y linfomas, ¿alguna duda? Bueno, la siguiente va a ser de cerebrales, tumores del sistema nervioso central. Les digo, en el temario que me mandó el doctor, habían tumores abdominales. Son menos frecuentes, o sea, los podemos abordar realmente, pero solo serían como síntomas. Los tumores del sistema nervioso central, eso sí me gustaría como que los viéramos un poquito más. Este es un artículo que a nosotros nos gusta mucho, lo leíamos siempre cada que llegaba una nueva rotación de pediatría a nuestro hospital, porque viene muy digerido, viene muy fácil como de en qué localización está el tumor, qué alteración nos puede dar. Entonces, si ustedes quieren, se los podría pasar para que lo lean y en la siguiente podamos ya como partir de este artículo para que ustedes vayan como entendiendo un poquito más de cuál es la localización del tumor y qué síntomas nos va a dar. Porque esto sí tengo que mencionárselos. La verdad es que aquí en los lugares en los cuales no se cuenten con todos los insumos necesarios, los tumores del sistema nervioso central muchas veces sí son sinónimo de que ya no podemos hacer nada. Tienen muy, muy mal pronóstico. Sin embargo, también ustedes van a decir que yo les he dicho que todos los cánceres se curan, pero la verdad es que si se tratan a tiempo, si se hace una cirugía exitosa y si se puede dar una quimioterapia y dar una radioterapia en tiempo y forma, la verdad es que estos niños también se pueden curar. Entonces, también depende justamente del momento en el que llega a nosotros y qué es lo que vamos a hacerle. Entonces, si quieren, se los paso al doctor para que lo lean para la próxima. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Gracias. Entonces, ¿alguna otra duda o algo así? Por el momento no, doctora, gracias. Bueno, entonces, pues eso sería todo. Espero que se hayan aprendido un poquito acerca de esto. Les digo, a mí me interesa mucho, ¿no? Que los niños lleguen de una manera temprana con nosotros.
Y pues si no tienen más preguntas, eso sería todo. Bueno, pues mi querida Fernanda, pues la verdad, agradecerte muchísimo. Estoy profundamente agradecido por este apoyo de estas clases que nos has dado. En verdad, un orgullo, pues tenerte de vuelta con nosotros en Oaxaca y próximamente en casa. Estamos solo esperando ya que los tiempos administrativos se den para que ya regreses al hospital donde pues, alguna vez te formaste y pues estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado. Y bueno, pues enhorabuena, muchas felicidades, te agradezco muchísimo. Creo que fue una gran clase. Digo, pude entrar un poquito ya tarde, pero sí, créeme que estuve atento. Te agradezco muchísimo. Sé que la siguiente clase va a estar igual de interesante, igual con puntos importantes y espero que, pues como bien sabes, pues es para los niños y ojalá que ellos lo aprovechen al máximo, porque finalmente todo es para ellos. Bueno, tú siempre has sido también pro enseñanza y te agradezco muchísimo el apoyo y que me des estas clases. Yo eternamente agradecido contigo y bueno, pues nos veremos la siguiente semana. Y muchas gracias, Doc. Sí, yo encantada de darles. No, la verdad es que felices de tenerte y pues, por nosotros las clases que tú consideres. Ah, y por cierto, para que valga la pena y sea algo, pues también para ti importante, pues esperamos tus preguntas para el examen. Sí, claro que sí. ¿No? Ok, órale, claro que sí. Muchas gracias, Doc. Pues chicos, muchas gracias. Agradezcan a la doctora su tiempo y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora.